Divisibilidad. El tema que vamos a ver hoy se llama divisibilidad. Es un tema muy importante porque tiene muchas aplicaciones a lo largo de la vida de estudiante. ¿Y qué es la divisibilidad? Pues para entenderlo primero vamos a resolver estas dos divisiones. Tenemos 26 entre 3, las dos están muy fáciles porque son entre 3. Entonces, aquí tenemos 3 por 8, 24, para 26 me sobran 2. De este lado tenemos 3 por 6, 18, para 18 me sobra 0. Bien, en una de ellas me sobró 0. Entonces, podemos decir que el 18 es divisible entre 3. En cambio, en esta división me sobran 2. Entonces, no podemos decir que el 26 sea divisible entre 3 porque no es exacto. Para poder decir que un número es divisor de otro, en este caso, el 3 es divisor de 18, de esta forma, se requiere necesariamente que al efectuar la división sobre 0. Todos los números tienen divisores. El divisor de todos es el 1. Hay algunos que se pueden dividir entre 2, entre 3, entre 4 y que sobre 0. A eso nos referimos con divisibilidad, que sobre 0. Y dentro de las matemáticas hay algunos criterios, algunas especificaciones en las cuales tenemos que saber prácticamente a simple vista si ciertos números son divisibles entre 2 o entre 3 o entre 5. ¿Por qué me salté el 4? Porque aunque hay criterio de divisibilidad, o sea, aunque hay una forma de saber si un número es divisible entre 4, pues es lo mismo que sea divisible 2 veces entre 2. Normalmente nos vamos a fijar en esos. Los 3 números que vamos a ver ahorita para los criterios de divisibilidad son el 2, el 3 y el 5. Son números primos. A ver, explico. Si yo quiero saber entre qué número se puede dividir el 2 y que sobre 0, pues lo puedo efectuar aquí probando cada número, aunque mentalmente nosotros podemos deducir aquí cuáles serían esos números. Ejemplo, el 2 yo lo puedo dividir entre el 1 y el 2 y me va a sobrar 0. El 3 se puede dividir entre 1 y 3 y me va a sobrar 0. Estos números son los divisores de estos. ¿Cuáles son los divisores de 4? Pues el 1, el 2 y el 4. Si yo divido 4 entre estos 3 números, en los 3 me sobra 0. Si lo quiero dividir entre 3, me va a sobrar 1. Observa, 4 entre 3, pues sobra 1. En cambio, si yo lo divido entre 1, 4 entre 1 toca 4 y sobran 0. Si yo lo divido entre 2, toca 2 y sobra 0. Y si yo lo divido entre 4, toca 1 y sobra 0. Entonces, cuando sobra 0, decimos que es divisible. Y entonces esos números, el 1, el 2 y el 4, son divisores del 4. ¿Cuáles son los divisores del 5? Pues el 1 y el 5. Y del 6 lo puedo dividir entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. Puse el 12 a propósito, ya me brinqué, porque tiene muchos divisores. Se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. Y el 20, déjenme borrar esto. El 20 yo lo puedo dividir entre 1, entre 2, entre 4, entre 5, entre 10 y entre 20. Observen que todos comienzan con el 1, porque obviamente el 1 divide a todos. El 1 es divisor de todos, así que ese no lo vamos a tomar en cuenta. Y todos terminan en el mismo número. 4, 4, 5, 5, 6 con 6, 12 con 12, porque todos los números se pueden dividir entre ellos mismos. Todos los números enteros se pueden dividir exactamente entre ellos mismos. Y aquí pues tenemos que tomar en cuenta que hay números que solamente tienen 2 divisores. El 2, el 3 nada más tiene 2 divisores, el 5 nada más tiene 2 divisores. Aquí ya estos números tienen más divisores, pero la característica muy particular de estos números de que solamente se puedan dividir entre el 1, que eso lo hacen todos, y ellos mismos, que eso también lo hacen todos, pues los convierte en números especiales y esos números se llaman números primos. Los números primos solamente tienen 2 divisores, el 1 y ellos mismos. Aquí seguiría pues el 7, porque el 7 solamente lo puedo dividir entre 1 y entre 7. El 9 no, luego se confunden y piensan que son los impares. No, no son los impares. El 9 se puede dividir entre
entre 1, entre 3 y entre 9. Entonces no es primo. Sigue el 11, el 13, el 17, 19, 23, 29, etc. Pero en este caso nos vamos a enfocar nada más entre el 2, 3 y 5. Es muy importante que tú, a simple vista, puedas saber si un número se puede dividir entre 2 o entre 3 o entre 5 y que sobre 0. Pero estamos hablando de que a simple vista debes poder reconocer el número. El primer criterio de divisibilidad es el del 2. Este es el más fácil de todos. ¿Por qué? Porque el criterio dice que son divisibles entre 2 todos los números pares. Y se supone, si estás en primaria, que ya conoces cuáles son los números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cuando te dejan hacer una numeración de 2 en 2, estás poniendo todos los números pares. Y todos los números pares son divisibles entre 2 por obvias razones. Porque salen de multiplicar 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Es decir, si tú tienes toda tu serie de los números aquí, que es infinita, y los multiplicas por 2, tienes 2, tienes 4, tienes 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 14, 16, 18, 20. Y estos son los que se llaman números pares. Y los que no son pares son los impares. Bueno, todos los números pares son divisibles entre 2. Ese es el primer criterio. ¿Y a poco tú tienes que saber de memoria todos los números pares? Pues no. Simplemente los vas a reconocer porque terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Cualquier número que termine en esas cifras es número par y entonces es divisible entre 2. ¿Y qué significa que sea divisible entre 2? Que cuando hagas la división va a sobrar 0. Es decir, si yo tengo el número 3466, yo puedo decir a simple vista que cuando haga la división entre 2 va a sobrar 0, porque es número par. Entonces, 3466 yo puedo decir que es divisible entre 2, que se puede dividir entre 2, que tiene mitad. ¿Comprobamos? Listo, sobró 0. Toca 1733, que es la mitad de 3466, y sobra 0. A simple vista, tú debes poder marcar o decir cuáles números son divisibles entre 2. A simple vista. Ejemplo, de estos números que están aquí, puedes encerrar. Vamos a suponer que le pones pausa, los pones en tu cuaderno y haces el ejercicio. Puedes encerrar, sin hacer divisiones, cuáles son aquellos que son divisibles entre 2. Cuáles son aquellos que al dividir va a sobrar 0. Ponle pausa y verificas. Yo me sigo. Bien, pues son divisibles entre 2 todos los números que terminan en cifra par, 0, 2, 4, 6, 8, y entonces los voy a encerrar. Voy a encerrar todos los divisibles entre 2. 16, 24, 1228 y 2000. Esos 4 números son divisibles entre 2 y los reconocemos porque terminan en una cifra par, 0, 2, 4, 6, 8. Estos terminan en cifra impar, que son 1, 3, 5, 7, 9. Esos son impares. Bien, este es el primer criterio de divisibilidad y te va a ser muy útil a la hora de avanzar en el conocimiento de las matemáticas, sobre todo cuando estás ya en secundaria viendo álgebra. Es importante que esto lo puedas hacer así inmediatamente y a simple vista. Pasamos al siguiente. Divisibilidad entre 3. Son divisibles entre 3, o sea que va a sobrar 0 cuando haga la división, aquellos números cuya cifra de sus dígitos nos dé un múltiplo de 3. ¿Y a qué se refiere esto? A lo siguiente, si yo tengo un número, por ejemplo, el 2475, para saber si es múltiplo de 3, estoy empezando con un número grande, podría empezar con un número pequeñito, pero lo que tengo que hacer es sumar mentalmente sus cifras, todos sus dígitos, 2 más 4 más 7 más 5, y si nos da un múltiplo de 3, pues ese número sí es divisible entre 3. Entonces, ¿cuánto es 2 más 4 más 7 más 5? 2 más 4, 6, más 7, 13, más 5, 18. ¿18 es múltiplo de 3? Obviamente sí. Y aún podemos inclusive volver a sumar sus cifras. 8 y 1, 9.
Y obviamente 9 sí conocemos fácilmente que es un múltiplo de 3. Entonces, si la cifra de los dígitos de un número nos da un múltiplo de 3, pues entonces podemos afirmar que ese número sí es divisible entre 3. Es decir, cuando yo haga esta división, yo sé que va a sobrar 0. Comprobamos. 3 por 8, 24, se baja el 7, 2 por 3, 6, sobra 1, 3 por 5, 15 y sobra 0. Como puedes ver, sin hacer la división, uno puede saber si ese número es divisible entre 3, nada más sumando sus dígitos. Si la suma de sus dígitos nos da 3 o 6 o 9 o 12, 15, 18, 21, pero si volvemos a sumar, cuando nos salen dos cifras, si volvemos a sumar, nos tiene que dar 3, 6 o 9. Entonces, esa es una forma de saber si ese número es divisible entre 3. A lo mejor dices, ¿qué no fue más fácil hacer la división que estar haciendo esta suma? Pues no. Si eres adulto, pues parece ser que es más fácil hacer esta división. Pero en general, este criterio va a ser muy útil a la hora de simplificar sobre todo fracciones o términos cuando estés viendo álgebra. Un dato, la mayoría de los que reprueban álgebra no es por culpa del álgebra, es por culpa de la aritmética. Esto es aritmética, estos son puros números, es aritmética. Entonces, si dominas la aritmética, el álgebra se hace muy fácil. Y los que reprueban álgebra es porque no dominan la aritmética. Y una de las cosas que deben saber es esta. Seguimos. Aquí tenemos varios números, los cuales quiero que tú identifiques y me digas cuáles son aquellos que se pueden dividir entre 3, que son divisibles entre 3, a simple vista. Bien, el criterio dice que tengo que sumar sus dígitos, entonces sumamos 5 más 5 nos da 10. ¿Eso es múltiplo de 3? Pues no. Entonces, este número no es divisible entre 3. El siguiente, 24, 2 más 4 da 6, y 6 sí es múltiplo de 3, por lo tanto sí va a ser divisible entre 3. 1 más 7, 8, no es múltiplo de 3. 4 más 5, 9, este sí es divisible entre 3. 8 y 7, 15. Y si aún así no me doy cuenta que 15 sí es múltiplo de 3, el 15 yo lo puedo volver a sumar sus dígitos, 5 y 1, 6, y 6, pues es evidente que es múltiplo de 3. Así que 87 sí es divisible entre 3. 1437. Sumamos todos sus dígitos. Aquí tenemos 10, 7 más 3, 10, 14, 15. 15 sí es divisible entre 3. 8001 sí es divisible entre 3 porque suma 9. 373. Sumamos 10 más 3, 13, y eso no es múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible entre 3. A veces se confunden con la terminación y dicen, es que si termina en 3 debe ser divisible entre 3. No, no tiene nada que ver. Aquí no tiene nada que ver como en el criterio del 2 y el del 5. Aquí es sumar sus dígitos. A lo mejor esta es de los criterios que más dificultad le cuestan a muchos niños porque tienen que hacer una suma mental. Y si les falla el cálculo mental, pues también les va a fallar la divisibilidad. Por eso es importante la práctica constante del cálculo mental. Bien, pero nada más vamos a comprobar una. Esta que se ve rara, vamos a hacer aquí la división. 8001 entre 3. Vamos a comprobar que sí sobra 0. 2 por 3, 6, para 8, 2, se baja el 0. 3 por 6, 18, para 22, se baja el 0. 3 por 6, 18, para 22, se baja el 1. Y 3 por 7, 21, para 21, 0. Y si sobra 0, entonces podemos decir que 8001 sí es divisible entre 3. ¿Y qué tema estamos viendo? Divisibilidad. ¿Y eso qué es? Pues a ver, a pura vista, a simple vista, a puro ojo, cuando un número es divisible entre 3, o entre 2, o entre 5, así inmediatamente, a pura vista. Eso, aunque ahorita parece que no tiene mucha importancia, es un tema muy importante, muy importante. Y vamos al último criterio. Bien, el último criterio que vamos a ver hoy, porque hay más, pero lo voy a dejar para un segundo video, es el criterio de divisibilidad entre 5. Son divisibles entre 5 los números que terminan en 5 y 0. Fácil. Este es el más fácil de los 3, porque cualquiera puede reconocer los números cuando terminan en 5 y 0. Claro que podríamos decir que son divisibles entre 5 todos los múltiplos de 5, pero eso es muy obvio. Es como si dijera, ¿son divisibles entre 13 todos los múltiplos de 13? Pues sí, es evidente, pero ¿cómo los reconocemos? Los reconocemos porque terminan en 5 y 0. Entonces,
Voy a poner aquí varios números para identificar cuáles son los que son divisibles entre 5. Bien, tengo aquí 6 números y quiero que identifiques cuáles serían aquellos que son divisibles entre 5. Es decir, que cuando haga la división me va a sobrar 0. Eso es muy importante, sobre todo en temas que vienen más adelante. A lo mejor doy un ejemplo de dónde se aplica, cómo se aplica, para que veas la importancia de este tema. Bien, si quieres ponle pausa y piensa cuáles son los números y ahorita verificas tu respuesta. Bueno, vamos a ver. 6272 no es, porque no termina ni en 5 ni en 0. Siguiente número, 4500, termina en 0. Por lo tanto, este número sí se puede dividir entre 5 y va a sobrar 0. 2675, terminación 5, entonces es divisible entre 5. 187 no es divisible entre 5 porque termina en 7. 322 no es divisible entre 5. Y 455, pues sí es divisible entre 5. Comprobamos nada más uno de estos números. Vamos a comprobar este que está aquí, 2675 entre 5. Bien, empezamos. 5 por 5, 25, para 26, 1, bajo el 7, 3 por 5, 15, para 17, 2, se baja el 5, 5 por 5, 25, para 25, 0. Y si sobra 0, podemos decir que el 2675 es divisible entre 5. Y aquí estamos aplicando los criterios de divisibilidad, son muy importantes. Bien, con eso terminamos entonces de ver los criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5, pero te dije que iba a darte un ejemplo de dónde se puede aplicar esto, y no nada más aquí. Son dos fracciones que vamos a simplificar, es decir, las vamos a expresar con otras equivalentes, pero con números más sencillos. Vamos a empezar con esta que está más fácil. Aquí aplicamos los criterios entre 2, es decir, para simplificar una fracción, tiene que ser divisible tanto el de arriba como el de abajo. Entonces, estos dos números son divisibles entre 2. Podemos ver que sí, porque terminan en cifra par, 8 y 2. Entonces, sacamos mitad, o sea, dividimos entre 2. Mitad de 8, 4, mitad de 12, 6. Y podemos observar que si son pares, nuevamente podemos dividir entre 2. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Y listo, ya hemos simplificado esta fracción, la expresamos de una manera más fácil. En esta, igual, aplicamos los mismos criterios de divisibilidad, pero al doble. ¿Estos dos números se pueden dividir entre 2? Pues sí, porque terminan en cifra par. Y además podemos ver que son divisibles entre 5, pero vamos en orden. Entonces, mitad de 30, 15, mitad de 120, 60. Ahora, ¿podemos nuevamente dividir entre 2? Ya no, aunque el de abajo sí es par, el de arriba no. Y en simplificación de fracciones, los dos deben ser divisibles. Entonces, pregunto, ¿se pueden dividir entre 3? Sí, porque 5 más 1 me da 6, que es múltiplo de 3, y 6 más 0 también me da 6, que es múltiplo de 3. Entonces lo aplico el criterio dividiendo entre 3. 15 entre 3 a 5 y 60 entre 3 a 20. Y obviamente ya no se puede dividir entre 3 otra vez, porque este es 5, que es primo, y este es 20, que sumado me da 2 más 0, 2. Pero como terminan en 5 y 0, se pueden dividir los dos números entre 5. 5 entre 5, 1, 20 entre 5, 4. Y hemos simplificado esta fracción de 30 120avos a 1/4 aplicando los criterios de divisibilidad. Claro que aquí lo hice muy rápido y esto requiere práctica y práctica y práctica. Solamente quería darte un ejemplo de dónde se aplican los criterios de divisibilidad, y cuando esto lo conviertes en álgebra, es decir, en vez de 8/12 tienes 8x sobre 12y y lo tienes que simplificar, ahí es donde dicen, es que el álgebra es muy difícil. No, el álgebra es muy fácil, lo que te falla es la aritmética. Bien, no olvides suscribirte a este canal y nos vemos en los siguientes temas.